Sí, buenas noches a todos nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Dios los bendiga grandemente y todos nuestros invitados, participantes del estudio bíblico Romanos. Sí, hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí con bien, ¿verdad? Y con vida para seguir cumpliendo la misión de nuestro Dios con nuestra vida obediente y sujeta al pie del Señor, ¿verdad? Sí, entonces hoy también vamos a iniciar orando, esperando que, ¿verdad?, todo venga a tiempo para que estemos juntos con la bendición de nuestro Señor. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Realmente, Señor, somos salvos por la fe de nuestro Señor Jesucristo, quien es autor de ella. Una vez para siempre, y sacrificando su propia vida por todo nuestro pecado, y ha resucitado perfectamente, Señor, nos justificó y confirmó de que ya estamos ya perdonados una vez para siempre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe ya la tenemos, Señor, en nuestro corazón como nuestra confirmación total de que ya estamos libres del pecado. Que murió nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Creador, y final transformado en Salvador, humanizado, encarnado, cargado nuestro pecado como el Cordero de Dios y hasta morir en la cruz. Perfectamente, Señor, nos canceló una vez para siempre por todo nuestro pecado delante del Padre Santo. Y también, Señor, nos heredó su vida perfecta, santa, justa, para que nosotros llegásemos a ser como santo, justo, perfecto, como nuestro Señor Jesucristo, por la fe también. Gracias, Señor. Aquí estamos para profundizar con el libro Romanos. Ayúdenos con su revelación para que podamos llegar a ver cada profundidad que Dios quiere manifestar a nosotros. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces también vamos a ver el libro Romanos capítulo 10, versículo 8 a 13. Segunda parte de dos salvaciones con sentido diferentes. Sí, vamos a compartir. Si yo leo el libro Romanos capítulo 10, verso 8 a 13, si yo leo. Más que dice cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y gentiles, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y aquí, ¿verdad? Esta parte como que es una parte bien confundida, ¿verdad? Y por eso se equivocan muchas gentes, más bien muchos que predican, como hoy en día pastores o evangelistas, o, ¿verdad? Hasta como teólogos también están hablando una cosa, ¿verdad? Muy equivocada, ¿verdad? Absolutamente la Biblia nos hablan de las salvaciones por la gracia, por medio de la fe. Ahí no se incluye mínima obra, mínima acción de uno, porque realmente nuestra salvación es absolutamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Por eso por su sangre es realmente
confirmación de que ya nuestros pecados, una vez para siempre, está ya cancelado, porque la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Por lo cual ya Cristo, según toda la voluntad y la palabra del Padre Santo, vino. Él fue bautizado por el Juan el Bautista, presentado ante todo el mundo, todo el pueblo, por todo público, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rito final salió como el Cordero de Dios, salió del agua del río Jordán bautizado, en el cual él, verdad, simbólicamente murió, pero él también llevó con obediente al Padre el, el pecado del mundo sobre él, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo con su obediencia y sujeción a la voluntad del Padre, siendo bautizado, aun siendo santo justo, pero con otro fin de cargar, ¿verdad? El pecado del mundo como el Cordero de Dios. Y final llegó a la muerte, ¿verdad? Siendo bautizado en su propia sangre. Y realmente él hizo una cancelación perfecta para todos nosotros por su pecado, por todo nuestro pecado del mundo, ¿verdad? Que ya está cargado en el cuerpo de Cristo. Por la muerte de Cristo final, él cumplió la cancelación perfecta para todos nosotros. Por eso Cristo final dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué fue consumado? El propósito de su venida y muerte en la cruz. ¿Qué fue su propósito de la venida y muerte? Tal como dice en el libro San Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino por otro propósito, sino el de salvar al mundo entero una vez para siempre por su sacrificio con su cuerpo, ¿verdad? Derramado la sangre una vez para siempre, para cancelación del pecado del mundo entero, una vez para siempre, para que todos nosotros fuéramos a salvo perfectamente por su sacrificio. Por eso en este punto, ¿verdad? No se agrega mínima obra nuestra. Apóstol Pablo, ¿verdad? Con los judíos y estaba, ¿verdad? Constantemente peleando contra los judíos para bien de ellos, para confirmación de la salvación de ellos, para que no se equivoque. Porque la salvación es puramente por el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Una vez para siempre. Tal como dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18 también dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, verdad, Cristo fue suficiente, más bien sobrado, verdad, con el sacrificio de su cuerpo, derramado la sangre por todo nuestro pecado para salvarnos, verdad, una vez para siempre. Pero se agrega algo, como caso de los judíos, ¿verdad? La circuncisión. Así los judíos estaban poniendo, ¿verdad? La circuncisión una condición para ser salvo. Pablo, ¿verdad? Lucha, toda la vida lucha contra los judíos con esa idea, con esa teoría tan judaizada para no permitir nunca que, ¿verdad? Que se meta esa circuncisión como una condición en llegar a ser salvo. Por ejemplo, uno cree así, supongamos, sí, claro, Cristo murió en la cruz por todos mis pecados, pero yo tengo que ser circuncidado, si no, yo no puedo ser salvo. Sí, claro, claro que sí, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y también perdonó una vez para siempre. Sí, claro, por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero tengo que ser circuncidado, si no, no puedo llegar a ser salvo perfectamente. Así si uno creyera siendo judío, siendo gentil, no va a creer nunca así, ¿verdad? Entonces ahí vienen muchos problemas para esa persona quien cree así. ¿Por qué? Está poniendo otra condición para ser salvo, no solo la fe,
en el evangelio de la sangre de Cristo. Entonces, final, ¿verdad? Y así creen los judíos, ¿verdad? Creen en la circuncisión, no en la sangre de Cristo. Entonces uno cree en dos. Sí, claro, en la sangre de Cristo y la circuncisión, si así me salva. Entonces ellos no creen con fe verdadera, porque uno no puede creer dos cosas. En la sangre de Cristo y en otra cosa no puede. Entonces esa combinación significa rechazar el poder de la sangre de Cristo, rechazar la justicia hecha por la obra de Cristo, porque uno está agregando su propia justicia, su propia obra, como una verdad, porcentaje de condición de ser salvo. Sí, entonces, y final esa salvación se va a terminar como imperfecta. Igualmente, ¿verdad? Por ejemplo, mi número telefónico, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, 8542-6461. Ese es mi número telefónico, sí, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Si uno, sí, claro, 8 dígitos, muy largo, entonces vamos a cortar un poco. Entonces sí, me gustaría poner otro número más. O a mí me gustaría cambiar este número, sí, tan bonito, pero voy a cambiar, sí, primer número y último número. Así usted ya como, ¿verdad? Cambiando un poco, mínima cosa, nunca se comunica conmigo. Así, ¿verdad? La llave también, llave del reino de los cielos. Señor, ¿verdad? Entrega a sus apóstoles, a todos los justos, esa llave del reino de los cielos, siendo miembro de la iglesia, la cual está fundada sobre el fundamento que es Cristo. Realmente cada uno ya tiene la llave del reino de los cielos, que es el evangelio, ¿verdad? Tiene autoridad para desatar aquí en la tierra, para que se desate en el cielo, para atar aquí en la tierra y también puede atar en la tierra para atar en el cielo también. Esa autoridad se llama el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tal como dice Romano 1, verso 17. ¿Por qué no me avergüenzo? No, 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío, primeramente, y también griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice, ¿verdad? Entonces el evangelio es el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente al que cree, aquel que cree, aquel que sea circuncidado, no, aquel que cree solamente. Eso es la condición absoluta que Dios pone. Entonces el evangelio, poniendo el evangelio como la llave del reino de los cielos, ¿verdad? Uno cambia. Entonces esta parte me gustaría arrimar un poco, reduciendo un poco. A esta parte me gustaría agregar, soldando, ¿verdad? Y poniendo un puntito de soldadura, poniendo. Usted meta, ¿verdad? En el calendario, ¿cómo era? Candado, más bien, ¿verdad? Candado nunca se va a funcionar como la llave para abrir. El candado ocupa, ¿verdad? Única llave, que apta para abrir, ¿verdad? El candado. No puede agregar más algún puntito, no puede quitar algún puntito. Entonces ya no funciona como la llave verdadera para abrir este candado de su casa. Por eso siempre en su casa tiene muchos candados, mucha cerradura, ¿verdad? Y realmente ahí, ¿verdad? Siempre se aplica única llave. Entre muchas llaves que tiene en su mano, no puede, ¿verdad? Si usar una llave para otro candado, otra cerradura, no se funciona. Cada llave a su lado, a su candado, a su cerradura únicamente. Igualmente el evangelio funciona así. El evangelio es poder de Dios. ¿A quién? Para aquel que cree en él únicamente, ¿verdad? Por eso y ahí, ¿verdad? Está la razón de lucha cotidiana de apóstol Pablo con los judíos, ¿verdad? Uno que quiere ser circuncidado ya rechaza toda la gracia del Señor. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5. Uno que quiere ser circuncidado para su justificación, para su salvación, se
se desliza, dice, totalmente de la gracia de Cristo, dice, y tiene obligación de guardar todos los mandamientos también, dice, ¿verdad? Pues ahí viene gran peligro, no puede agregar mínima cosa en el evangelio y tampoco puede ser verdad y crea alguna cosa mínima con su fe tampoco. Si uno cree yendo en la circuncisión y cree en la sangre de Cristo, al final no vale nada esa sangre de Cristo para uno, porque uno está mezclando, combinando la sangre de Cristo y su obra, la justicia de Dios y su justicia. Entonces, esa es una consideración de que la justicia es imperfecta, falsa. Entonces, yo tengo que completarla. Yo tengo que agregar mía para completar la justicia de Dios. Eso significa. Eso es ya, considera usted de que Cristo es, ¿verdad? No cumplió la salvación por su obra, sino yo tengo que cumplir con mi obra, completando esa obra imperfecta, incompleta de Cristo. Entonces, eso se llama ya desconfianza. Eso es incredulidad en el poder del evangelio hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no cree tal como Señor manda, con el arrepentimiento verdadero. Esa fe se llama la fe fraudulenta, esa fe falsa, esa fe engañosa. Al final uno termina mal y no llega al cielo, al reino eterno, sino al fuego eterno. Por eso Cristo, ¿verdad? Bien, y claramente estaba hablando sobre este tema, ¿verdad? Por ejemplo, San Mateo 7, eh, San Mateo, capítulo, verso 20, ¿verdad? Ahí están hablando, y no todo el que me dice Señor, Señor, verso 21 de San Mateo, capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues no todos que creen en Dios pueden entrar al cielo, no todos que creen en Cristo diciéndolo, ¿verdad? Llamándolo o invocándolo, Señor, Señor. No todos pueden entrar en el reino de los cielos, sino dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? La voluntad del Padre para con Cristo es Cristo quitar el pecado del mundo entero una vez para siempre en su cuerpo y morir en la cruz también, ¿verdad? Por eso Cristo cancela nuestro pecado en la cruz con su derramamiento de la sangre para cancelación entera y eterna y perfecta por todos nosotros para liberarnos una vez para siempre. Por eso siendo el justo para los injustos, para llevarnos, ¿verdad? Al Padre, Cristo ya murió en la cruz y vivificado en su espíritu, dice, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 3, verso 20. Por eso Cristo, por justo, por ser el justo por los injustos que somos nosotros, según nuestro nacimiento y obra, Cristo murió por todo nuestro pecado para llevarnos al Padre Dios, para que Él sea el camino perfecto y eterno, ¿verdad? Para llevarnos al Padre. Por eso el único camino que está abierto para el Dios eterno y perfecto y santísimo es Cristo, ¿oh? Como dice San Juan 16, no, San Juan 14, verso 6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene a mi Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino. Por eso, por Él viene únicamente la salvación. Por Él se cumple la salvación perfecta. Por eso Él dice en la cruz, como sexta palabra, que Él habló en la cruz, consumado es. ¿Qué fue consumado? El propósito de la venida. ¿Cuál es su propósito de la venida? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, ¿verdad? Y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque Él, Cristo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Jesucristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Eso ya se cumplió en la cruz por su muerte, una vez para siempre. Por eso viene la confirmación total, la salvación eterna por la sangre de Cristo, como dice Hebreo capítulo 9, verso 12, ¿verdad? No por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo con su sangre cumplió eterna salvación para todos nosotros, para regalar este regalo tan grande a todos nosotros.
¿Cómo nosotros respondemos para recibir esta salvación tan grande hecha por la sangre de Cristo? Solamente por la fe, solamente creyendo en el evangelio hecho por la sangre de Cristo para todos nosotros. Entonces, ¿qué es la circuncisión? ¿Verdad? ¿Qué es la circuncisión? Por ejemplo, cortar, ¿verdad? Es el espucio de hombre, ¿eh? Según la palabra de Dios que dijo, ¿verdad? Con Abraham, cuando él tenía como ya el pacto de Dios, ¿verdad? Según la palabra del Señor, como dice. Romanos capítulo 4 están hablando de la justificación que ya tiene Abraham. ¿Cuándo? Cuando él era incircunciso. Abraham, ¿verdad? Cuando él era incircunciso, porque él era uno de la tierra de Ur de Galdeo, él era uno de, ¿verdad? Gentil, como todo. No era el circuncidado jamás. Cuando fue llamado para ser primer pieza del pueblo de Israel, ¿verdad? El padre de Israel, ¿verdad? Para formación de la nación llamada Israel. El que fue llamado como primer pieza era Abraham. Él era incircunciso. Final, oyendo la palabra del Señor, él creyó. La fe fue contada por justicia, dice. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 1. Sí, vamos a ver. Sí, Romanos capítulo 4, verso 1, si yo leo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, según su obra, o a nivel de circuncisión y todo esto, ¿verdad? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? No es el justificado por su propia obra, nunca. 3. Porque dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura? Dice, Génesis capítulo 15 dice también esto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 3 y 15, versículo 6, ¿verdad? Él creyó, su fe fue contada por justicia. Por eso dice el verso 4, pero al que obra, al que pertenece a la obra, al que cree que por su obra puede llegar a ser justificado, es el que es obra, ¿verdad? El que obra, pero al que obra no es, le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino creen a quien que justifica al impío, su fe, dice su fe, no circuncisión, mínima obra jamás se incluye, su fe le es contada por justicia. Por eso su fe es la que vale. Aquí no hablan de la circuncisión. Entonces Abraham, ¿verdad? En ese capítulo 15 se presenta por la fe, justificado, ¿verdad? Como un justo por la fe. Y luego Dios habla, ¿verdad? Sobre circuncisión. Abraham fue circuncidado, Génesis capítulo 17. Por eso, antes de la circuncisión, Abraham, cuando él era incircunciso, ya por la fe, por la gracia del Señor, fue justificado, creyendo de que en el cual iba a venir, ¿verdad? Jesucristo para salvar, para morir como descendiente de Abraham. Cristo va a nacer en la tierra y muere por su pecado, por lo cual, ¿verdad? Y Abraham ya creyó en esto y pudo llegar a ser salvo. Entonces Abraham fue salvo siendo incircunciso, no circuncidado todavía. ¿Cómo puede decir, verdad, los judíos, sin que sean circuncidados, no puede entrar en el reino del Señor, no puede entrar en el cielo? ¿Por qué está poniendo esa cosa como una condición para llegar a ser salvo? La Biblia únicamente pone, ¿verdad?, la justicia de Dios como la sangre de Cristo, ¿verdad?, que fue la cancelación perfecta por todo nuestro pecado. Por eso viene el perdón del pecado una vez para siempre a todos nosotros. Por la fe uno responde creyendo en la obra hecha por la sangre de Cristo para nuestra salvación. Por la fe somos salvos, así dice la Biblia. Porque hoy en día como judíos, que esa época, poniéndola como una condición,
la circuncisión, pero hoy en día, ¿por qué están hablando sobre confesión? Confesión o petición del perdón o bautizo o cambio de vida. Entonces ahí se viene, ¿verdad? Muchos obstáculos, ¿verdad? Poniendo como una mezcla, ¿verdad? La sangre de Cristo sí fue derramada hace 2000 años, pero no tan suficiente, porque yo peco diariamente, entonces yo tengo que pedir perdón. Si no, yo voy al infierno, porque soy pecador. Entonces, ¿cuál es su razón de salvación? Si usted peca, por eso es pecador. Entonces preguntaría a ustedes, ¿desde cuándo usted es pecador? ¿Desde que peca o desde que nace? Usted me va a responder si desde que yo nací. Entonces usted está creyendo otra cosa. Conocimiento una cosa, creer otra cosa está creyendo. La Biblia, palabra de Dios, como dice, por un hombre Adán el pecado entró en el mundo, dice, como ya hemos compartido varias veces. Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Cuándo ocurrió esto? En el cuerpo de Adán. Cuando estuvimos ya en el cuerpo de Adán, ¿verdad? Ya por el hombre llamado Adán, ya todos nosotros pecamos. Dios así considera. En Adán ya fuimos pecador. En Adán. Fuimos ya pecadores una vez, ¿verdad? Ya formado en el vientre de madre, más bien desde la concepción de uno en el vientre de madre, ya está con el pecado, formado en pecado, nace como impío. Entonces aquí no se habla nunca obra propia de nosotros. Por eso, ¿verdad? Salmo 51, verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Desde la concepción uno está en pecado, formado en maldad, dice, como el feto. Antes de ni pensar de pecar uno, ya con el pecado concebido, formado en maldad. Y nace, ¿en qué condición? Romanos capítulo 50 no, disculpe, Salmo, ¿verdad? Salmo 58, verso 3, los impíos se apartaron desde la matriz y hablaron la mentira desde que nacieron, dice, ¿verdad? Uno ya nace como impío. ¿En qué condición nace como impío? Sin obra, sin nada maldad que uno practique. Ya uno está con el pecado. En Adán, por Adán, ya nace con el pecado, porque el pecado ya entró en el mundo entero por un hombre, no por cada hombre, sino por un hombre llamado Adán. El pecado ya entró en el mundo. Por eso todos nosotros ya concebidos y formados y nacimos en diferente verdad, año, diferente día y fecha, nacimos así ya como pecadores en el mundo antes de pecar. Así que la obra de uno no se incluye en ser pecador, nace como pecador. Entonces, ¿verdad? Gratuitamente, por un hombre, por la desobediencia de un hombre llamado Adán, ya fuimos constituidos pecadores. Por eso dice la Biblia, Romanos capítulo 5, verso 19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, sin obra, sin relación con nada, obra de uno que practique, ¿verdad? Uno ya había sido constituido pecadores por un hombre llamado Adán por su desobediencia. Entonces, misma manera debe ser la salvación, la justificación, ¿verdad? Por eso así también por la obediencia de uno, llamado Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo serán constituidos justos? Gratuitamente debe ser. ¿Por qué? Gratuitamente uno fue pecadores, condenado, culpabilizado, nace ya en condición de ser pecador. Gratuitamente. Entonces, gratuitamente tiene que venir la salvación. Como dice Isaías capítulo 52, verso 3, de balde fuisteis vendidos,
sin precio seréis rescatados. Gratuitamente fue vendido al pecado. Así que sin precio, sin obra, seréis rescatados, dice, ¿verdad? Así debe ser. Pero por un hombre Adán fuimos pecadores, ahora por otro Adán llamado Jesús, somos justos. Lógicamente, así debe ser. En Adán gratuitamente fuimos condenados. En Cristo Jesús gratuitamente somos justificados. Por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. Entonces, por la obediencia de otro Adán llamado Jesús, somos justos, justificados. Entonces quiere decir, soy pecador porque peco, pero soy pecador justificado. No, si es pecador, usted es pecador, no es justo. No puede ser justo y pecador juntos, nunca puede ser. Uno que dice, ¿verdad? Soy pecador, justificado. ¿Qué significa eso? Uno no acepta todavía la sangre de Cristo como su justicia. Por eso sigue siendo pecador por su incredulidad. Otra vez yo digo, usted no es pecador por su pecar, sino por la hacer, por un hombre llamado Adán. Por un hombre Adán que cometió pecado una vez contra Dios, ¿verdad? Contra la palabra de Dios. Por esa desobediencia, ya el pecado entró en el mundo. Por eso usted y yo, todo el mundo entero, nacimos en el mundo como pecadores. La justificación no por nuestra obra, porque no fuimos pecadores por nuestra obra, sino por el nacimiento en Adán y por Adán y con él Adán. Por eso la salvación viene, ¿verdad? No por nuestra obra nunca, sino por Jesucristo, por su sacrificio, por su obediencia perfecta hasta morir en la cruz y canceló en la cruz por todo nuestro pecado. Por eso somos justos gratuitamente. Como que fuimos pecadores gratuitamente por un hombre Adán y somos justos gratuitamente por otro Adán llamado Jesucristo. Por eso 1 Corintios capítulo 15, verso 45 dice, el primer Adán fue el alma viviente y el postrer Adán, ¿quién? Jesús, ¿verdad? El postrer Adán, el espíritu vivificante. Cristo vino para vivificarnos como el espíritu vivificante, como el postrer Adán. ¿Por qué el postrer Adán? Después de Cristo nunca viene como él, nunca más. Pues el único Salvador, único Adán, ¿verdad? Como el espíritu vivificante es Cristo, nada más. Por eso, por él únicamente viene la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la circuncisión? En la cual insisten tanto los judíos por incredulidad en el evangelio de Cristo, porque ellos no creen en Cristo hasta hoy, ¿verdad? Por eso ellos están insistiendo como una condición en la circuncisión, ¿verdad? Sin que sea circuncidado, nadie será salvo. Mentira. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Diablo engaña, ¿verdad? A los gentiles, a los judíos con la circuncisión engañó, pero diablo como engaña hoy en día a los gentiles por la petición, oración, confesión y oración de fe, por bautismo, por cambio de vida. Antes era yo ladrón, ahora no. Antes era mujeriego, ahora no. Antes era drogadicto, ahora no. Antes era yo, siempre me gustaba pecar y pecar y pecar. Uno que dice esto, ¿verdad? Y ahora no como antes. Soy ya bien cambiado. Entonces quiere decir, por su obra salvo es entonces. Así diablo sigue engañando a los gentiles, ¿verdad? Como que él engañó, el diablo, ¿verdad? A los judíos por la circuncisión. Hoy en día pasa lo mismo. Por eso viene mucha confusión con esa parte donde leímos y donde estamos estudiando, ¿verdad? Sobre dos tipos de salvaciones, ¿verdad? Dos salvaciones con sentido diferente. Primera salvación que la Biblia presenta es el perdón del pecado que viene por la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego viene otro tipo de salvación, siendo ya perdonado una vez para siempre, sellado del Espíritu Santo, liberado del pecado, ya ahora siendo justo nueva criatura, ya santos, santificados por la sangre de Cristo por medio de la fe. Uno espiritualmente, conscientemente ya logra ser libre del pecado. Como dice San Juan 8, verso 32, ¿cómo conoceréis la verdad? La verdad os hará libre, siendo libre del pecado, siendo santo, justo, perfecto ya, por la fe en la justicia hecha por la obra perfecta de Cristo. Pero no solo somos perdonados, sino como dice,
Hebreo capítulo 10, verso 14. Dios hizo perfectos a los santificados, dice, ¿verdad? Por medio de la ofrenda, por la misma ofrenda que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso, Dios hizo perfectos a los santificados con la ofrenda de ¿qué? De cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como que ya verso 10 de Hebreo 10 dice, ya nosotros somos santificados, dice, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa misma ofrenda no solo nos santificó, sino nos hizo perfecto, dice. ¿Qué quiere decir? Ser perfecto. Toda perfección, justicia, santidad hecha por la obra perfecta de Cristo desde su nacimiento hasta la muerte, no se heredó al morir nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo no solo murió derramando su sangre para nuestro perdón de pecados, sino toda obra perfecta, santa, justa, nos las heredó para hacernos perfectos como Él. Por eso gratuitamente somos perfectos, gratuitamente somos santos, gratuitamente somos justos, porque toda esa perfección, santidad, justicia de Cristo se las hicieron las nuestras por la fe en Jesucristo. Por eso aquí, Hebreo, ¿verdad? Capítulo 10, versos 10 y 14 dice así. Hebreo capítulo 10, verso 10 está hablando de nuestra santificación que viene por la fe en el sacrificio de Cristo. En el mismo sacrificio, Dios nos hizo perfecto, dice. ¿Cómo nos hizo perfecto? Toda perfección de obra de Cristo se hizo para nuestra justicia, para los que creen. Tremenda bendición, tremendo logro, tremenda, perfecta salvación y justificación, ¿verdad? Por eso ahí no está hablando de obra, ¿verdad? Sino la fe. Por eso primero ya perdón del pecado por la fe en la sangre de Cristo, en el evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso siendo perdonado, santificado, justificado, limpiado ya. Entonces no tiene ninguna condenación como tal, dice Romanos capítulo 8, verso 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Por eso cuando llega a ser libre del pecado ya no tiene nunca más condenación. Como dice Hebreo capítulo 10, verso 17 y 18, también, ¿verdad? Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ya nunca más condenación, porque Cristo canceló por todos nuestros pecados, pasado y presente y futuro, una vez para siempre. Pues a nivel de las deudas, ya fueron quitadas una vez para siempre de nosotros por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno siendo santo, ¿pecaría? Nunca. ¿Quién peca? Pecador peca. Uno que está conectado, sujeto al diablo, sí, a tipo así, ¿verdad? Uno que es pecador internamente, externamente uno lleva una vida pecaminosa, por eso le gusta pecar, por eso peca siendo pecadores, ¿verdad? Siendo justo, ya está conectado con el Espíritu Santísimo, por santa o santísima fe que se proveyó del Dios Santísimo, ¿verdad? Entonces, uno ya conectada por la fe santísima con el Espíritu Santísimo que mora en el corazón de uno, así en la conciencia de uno, como conciencia divina, el Espíritu Santo mora en nuestra conciencia. Así uno conectado su conciencia con la santísima conciencia, la cual es el Espíritu Santo, ¿cómo le gustaría pecar? Siendo justo. No, jamás. Por eso le gustaría llevar una vida limpia, sana, santa, justa. Por eso día con día busca la santidad de Dios en su obra, en su vida también. Por eso siendo justo, vive como justo. Siendo pecador, por eso vive como pecador. Por eso es importante nuestra fe, importante. Uno cree que es pecador. Según su fe, vive como pecador suciamente. Siendo justo según su fe, ¿verdad? Uno vive justamente, santamente, limpiamente. Ahí viene cambio de vida automáticamente, ¿verdad?
Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando encontró con una mujer adúltera y liberándola, ¿verdad? De toda la condenación, Cristo dice, mujer, y yo te condeno. Liberación total y sentencia perfecta, ¿verdad? Mostrando que ella está limpia, total, libre del pecado. Porque todo el pecado del mundo, por primer bautismo en que Cristo fue bautizado, presentado como el Cordero de Dios ante Juan el Bautista, Cristo ya cargó el pecado del mundo entero en su cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo lo lleva a donde? Al Monte Calvario para su cancelación por su muerte. Como dice San Lucas, capítulo 12, verso 50, Jesucristo dijo, yo tengo un bautismo, tengo que ser, en que tengo que ser bautizado hasta que se cumpla como me angustio, dice. Por eso Cristo está hablando de otro bautismo hasta que se cumple este bautismo en que él tiene que ser bautizado, él se angustia, dice. Me, ¿verdad? Angustio. ¿Por qué? Cristo está hablando segundo bautismo en su ya sangre, ¿verdad? En su propia sangre. El Cristo, Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo Dios, pero encarnado, hombre perfecto. Cuando él no come, pasa hambre. No se descansa, se cansa mucho. Pasa, ¿verdad? Bajo el sol, suda. Se siente, ¿verdad? Vergüenza. Cuando queda, en verdad, bien menospreciado ante los hombres, desechado ante hombres. ¿Verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, también desnudo, murió con vergüenza, murió no solo pena y dolor. Cristo es el hombre perfecto como ustedes, como yo, ¿verdad? Por eso él estaba yendo hacia Monte Calvario para cumplir la cancelación. ¿Sí? Por eso Cristo dijo a la mujer adúltera, mujer, y yo te condeno. Eso significa, ya Cristo ya como cargado el pecado del mundo iba a morir en la cruz. En el pecado que ya Cristo cargó en su primer bautismo en el río Jordán, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y todo el pecado del mundo, ya juntamente con todos los pecados de la mujer adúltera. Y Cristo va a cancelar en la cruz. Por eso ella no queda condenada, ni castigada, ni apedreada, ni se va a morir, porque Cristo muere en el lugar de ella. Por eso al final Cristo murió en la cruz, ella viendo largo, ¿verdad? Ella que hubiera pensado, por mi pecado, por todos mis pecados, mi Señor Jesucristo muere, ¿verdad? Por eso cuando Cristo dijo a la mujer adúltera, que dijo, mujer, y yo te condeno, no termina de hablar con ella, ¿verdad? Vete y no peques más, así dice. Vete y no peques más. ¿Qué significa no peques más? Viva santamente, limpiamente, justamente. Entonces esa mujer adúltera, ¿verdad? Ya pueden llevar esa vida sin pecar. Si no, Cristo no hubiera dicho esto, ¿no? Por eso el día Pentecostés debe haber muerto nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día se resucitó, ¿verdad? Y pasando 40 días y noches, mostrando su resurrección a sus creyentes. Y final, Cristo subió al cielo el día Pentecostés. Pasando un poco días, el Espíritu Santo llegó. Entonces ella estaba en Jerusalén, una mujer judía en Jerusalén. Ella recibiendo al Espíritu Santo en su conciencia, ¿cómo estaría viviendo? Ella tiene fe de que ella justa, santa, limpia por la sangre de Cristo, y por lo cual el Espíritu Santo cayó sobre ella. En su conciencia entró el Espíritu Santo. Entonces ella siendo santa, ¿cómo viviría? Siendo justa, ella ¿cómo viviría? Santamente, limpiamente, justamente. Cuando, ¿verdad? Llega alguna tentación incómoda de seguir arrastrada por esa tentación como antes, porque el Espíritu Santo da, ¿verdad? Esa sensibilidad santísima, espiritual, y realmente ella no puede continuar con esa vida pecaminosa. Además, como Hebreo capítulo 12, versículo 3 hasta 8 dice sobre la disciplina y azote. ¿A quién aplica ese azote? Al hijo. Por eso, al que, ¿verdad? Al que ama, Dios disciplina, dice. Y al que acepta por hijo, da azote, dice. Con tal que uno, ¿verdad? Insensiblemente camina mal. Entonces el Espíritu Santo, el Dios, ¿verdad? Toma la disciplina y azote para corregir. Uno peca y peca y peca. No hay nada disciplina, no hay nada azote. Ellos no son hijos verdaderos de Dios.
Ellos son ajenos. Ellos son, ¿verdad? Que no hijo, dice. Por eso, siendo hijo santo de Dios, si se comporta mal, primero por la conciencia, el Espíritu Santo enseña. Y luego por la iglesia, por toda la palabra de Dios, ¿verdad? Enseña. Y reprende, ¿verdad? Para que no se camine más así. Pero tercer parte, si no hace caso, ni caso de la iglesia, ni palabra del Señor que se predica en la iglesia y exhortación, y no funciona, entonces viene azotazo de Dios directo, la disciplina y luego el azote. Por eso, siendo justo, nunca puede continuar pecando, no puede ser. Primero, su conciencia no permite, ¿verdad? Segundo, el Espíritu Santo interviene en esa vida para que no se continúe en ese mal proceso. Por eso la Biblia está hablando del libro Santiago, ¿verdad? Santiago, sobre transformación de la vida. ¿Cuál es hoy en día gran error? Pésimo, inmortal. Muchos que predican hoy en día aplican, ¿verdad?, el Santiago como una condición de la salvación. No, está muy, pero muy equivocado. El libro Santiago no están hablando a los pecadores. Hasta ahora estamos hablando Romanos, ¿verdad? Hasta llegar al capítulo 10. Romanos constantemente están explicando del evangelio para todo el mundo entero, para todos los pecadores. ¿Cómo no pueden llegar a ser salvos en el evangelio por medio de la fe? Constantemente están hablando, como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo están hechos ya por la sangre de Cristo, por la ofrenda de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para todo el mundo entero. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso esa palabra está dirigida al mundo. San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Al mundo entero está dirigida esta palabra. El Dios no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino para que sea salvo el mundo por él. Está dirigida esta palabra al mundo pecador, al mundo incrédulo, a todos seres humanos pecadores está dirigida. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y el libro romano también, hablando del evangelio de la salvación, del perdón del pecado. Está dirigido, ¿verdad?, a los pecadores. Pero ahora, pasando tiempo, ya se viene siendo justo, salvo, santo, justo, limpio por la fe, por la gracia, cómo llevar una vida santa, una vida justa, una vida salva, una vida limpia. Está hablando aquí Romano capítulo 10. Por eso, primer paso para llevar una vida, ¿verdad?, santa y justa, creyendo en que el Dios que levantó al Hijo Jesús, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, levanta, ¿verdad? Y levanta y resucita nuestro cuerpo mortal por causa de hábito pecaminoso que mora en el cuerpo humano todavía, ¿verdad? Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestro cuerpo será santificado, perfeccionado, justificado, así como el glorioso de Cristo se va a cambiar nuestro cuerpo. Pero aún Cristo no ha venido. Entonces hay lucha. Primera venida sí cumplida, pero segunda venida de Cristo no se ha cumplida. Entonces, entre dos, la venida de Cristo, primera la venida del Señor y la segunda de Cristo, entonces existe en la tierra justo santo espiritualmente, liberado de toda deuda, sellado del Espíritu Santo, deuda que es el pecado, todos los pecados, ¿verdad? Ya cancelado por la sangre de Cristo. Uno creyendo con convicción por la fe, Espíritu Santo está sellado en uno. Espíritu es santo, cuerpo sigue inconverso, sigue con naturaleza pecaminosa, con hábito pecaminoso todavía, hasta que venga Cristo en su segunda venida, hasta que se convierte el cuerpo de cada uno de justo, ¿verdad?, en el cuerpo glorioso del Señor. Aún no se viene esa transformación, entonces sí o sí se va a formar una lucha tremenda, una guerra tremenda. Esa guerra primero internamente se va a cumplir entre espíritu santificado y cuerpo inconverso y pecaminoso todavía. Entre dos mundos, uno está pegado, siendo justo. Pecador no tiene que ver con este caso. Siendo justo,
con el Espíritu Santo sellado en su conciencia, pero la carne inconversa, el cuerpo inconverso, entonces viene ese conflicto, guerra interna. ¿Por qué? El Espíritu, verdad, de uno ya convertido en el Espíritu Santo quiere seguir al paso del Espíritu Santo, pero la carne pecaminosa quiere seguir al mundo, a la tentación y a cualquier, verdad, corrupción del mundo. Por eso se viene ya como un choque grande. Por eso ahí aplica ya vivir por la fe siendo justo. ¿Ah? Por eso en este caso está hablando la fe, que es la certeza importante. ¿En qué creen? Depende de lo que cree, uno vive final también. Por eso Santiago está hablando la fe con obra, siendo justo, teniendo fe verdadera, entonces tiene una convicción, una certeza verdadera, uno ya vive. Por eso Santiago ya quiere chequear el fruto de cada justo que son salvos por la fe. Entonces, a ver cómo son sus frutos. Muéstrame tu fe sin obra. Yo te mostraré mi fe con obra, dice, ¿verdad? Por eso Santiago está bien convencido de que si uno justo por la fe y sellado del Espíritu Santo, sí o sí lleva fruto justo, lleva la vida limpia, sana, santa, justa, y lleva una vida poderosa, sirviendo al Señor, ya haciendo obediencia completamente a la palabra del Señor, uno congregando como miembro de la iglesia, pertenece al cuerpo santo de Cristo, el cual es la iglesia. Por eso uno sirve al Señor, congrega, uno ora y también uno, ¿verdad?, predica también. Ahí se viene, ¿verdad?, transformación de la vida por causa de la fe verdadera que está sentada en uno. Por eso Santiago, a los justos que son salvos, invita, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obra, pero yo te mostraré mi fe con obra. Por eso, este rango de obra no para pecadores nadie puede presentar esa obra que insiste ahora Santiago. Porque siendo pecador presentaría una vida pecaminosa, nada más. Pero Dios no acepta ninguna obra de pecadores. Por ella nadie va a ser justificado tampoco. Por eso siendo justo ya, sellado del Espíritu Santo, limpio, santo, justo, perfecto, ya por la fe de Cristo, ya su fe, como tal dice Hebreo capítulo 10, no capítulo 11, verso 1. Es pues, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es la certeza? La fe. Por eso uno tiene la fe verdadera en el Evangelio, tiene ya, ¿verdad?, esa convicción, esa certeza verdadera, ¿verdad? Entonces uno sí o sí vive, porque lo que cree, uno actúa. Lo que cree, uno vive. Lo que cree, lo lleva en su vida con su obra. Por eso Santiago ahora a lo justo invita, muéstrame tu fe sin obra, pero yo te mostraré mi obra, mi fe, ¿verdad? Con mi obra, dice. Si tú crees, excelente, hasta todos los demonios creen en Dios, dice. Demonios súper creyentes, ¿verdad? Aunque ellos son, ¿verdad?, inventor de ateísmo, diciendo Dios no existe, porque ellos son ya mentirosos, sabiendo que Dios existe. Por eso miente al mundo para formación de ateísmo, para matar su alma, para llevar al fuego eterno. Por eso el ateísmo, invento de mentiroso, súper mentiroso, llamado demonios. Como dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, dice, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, cuando vienen los días postreros, muchos apostatarán de la fe y oirán, dice, ¿verdad?, la doctrina de demonio, dice. Por eso, según la doctrina de demonio, se forma ese ateísmo. Y también mucha doctrina falsa, ¿verdad?, en diferentes universidades teológicas, por medio de muchos predicadores falsos, muchos pastores equivocados y falsos. Ahí nace mucha mentira, ¿verdad? Mucha doctrina según la mentira del diablo. Por eso, mucha gente cree mal, termina mal. Creen en Dios. Santiago dice, súper. Hasta los demonios creen muy bien, dice. Por eso los demonios pueden entrar al cielo. No. No alcanza jamás ni un demonio, ¿verdad?, al del reino eterno. Porque primero los demonios no tienen función de arrepentimiento. El diablo y todos los demonios, ¿verdad?,
no tienen ningún funcionamiento de arrepentimiento, porque ellos siguen mintiendo, siguen caminando mal, ¿verdad? Por eso nunca pueden llegar a creer tampoco en el evangelio. Siendo humanos, sí puede arrepentirse, sí pueden creer en el evangelio, pueden llegar a ser salvos. Por eso, arrepentirse no es pedir perdón día con día, jamás. Arrepentirse es dejar de creer en la mentira. Ya no sigue más en la mentira. Por eso uno dejan de creer en la mentira, camino equivocado. Ese pensamiento engañoso. No siguen más. Ah, mira, me equivoqué. Yo creí esa doctrina falsa. Yo acepté esa doctrina falsa. O yo seguí ese judaísmo. O yo seguí esa tradición de hombre. O yo seguí enseñanza de los hombres. O me equivoqué. Uno ya no sigue más esto. Esa posición de no creer más en ninguna mentira para creer en la verdad del Señor. Este punto se llama el arrepentimiento. Si no, no está arrepentido. Pues encima de mentira en la cual cree, pueden poner la verdad, nunca. Todo se cae esto, porque la base es mentira. ¿Cómo puede agregar más el pedazo de la verdad sobre esa mentira? No. Si creen mentira, ya con mentira va juntamente con el diablo al fuego eterno. Pero si uno quiere creer en la verdad, tiene que negar toda la mentira. Tiene que arrepentirse de toda esa mentira para creer en la verdad, tal como el Señor dice en su palabra. Mezclando dos, un pedazo de la mentira, otro pedazo de la verdad, quiere hacer su mundo. Eso pertenece al diablo. Ese es lo que ocurre en San Mateo 7, verso 21 al 23. Y también, ¿verdad? San Juan capítulo 8, verso 31. El Señor está hablando a los creyentes, ¿verdad? A los judíos que creen en Cristo. Pero el Señor pone, sí, vosotros creéis en mis palabras, me seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre. Ellos creen en Cristo por su manera, en su doctrina, mirando milagros, señales, tanto prodigios hechos por Cristo, ¿verdad? Entonces gran profeta, así creen. Gran maestro, así creen. No creen como debe crecer, tal como dice en la Biblia. Por eso Cristo dice, como la condición, sí, vosotros creéis, dice, en mis palabras, permanecéis en mis palabras, me seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre, así dice. Las palabras. Si uno que cree en Dios verdaderamente, creen en su palabra, no cualquier enseñanza de hombre, cualquier doctrina de hombre, cualquier mentira de hombre, nunca. Por eso, sí o sí, si quiere entrar en Cristo Jesús, en el cual se encuentra plena de, ¿verdad?, vida eterna, vida abundante, debe ser arrepentido y por la fe creyendo en el evangelio de la sangre de Cristo, perdonado de todos los pecados, sellado del Espíritu Santo, sí puede entrar en él. Si no, no puede. Por eso hoy en día se encuentra mucho, pero mucho tipo de falsos creyentes. Por eso es importante, ¿verdad? Y Santiago está hablando a los justos, no pecadores. Romanos, hasta hoy, ¿verdad? Hasta ahora, donde estamos compartiendo, a los pecadores se está hablando. ¿Sí? Génesis capítulo, no, disculpe, Romanos capítulo 1 está hablando pecado de los gentiles. Romanos capítulo 12 está hablando de los pecados de judíos. Romanos capítulo 13 están hablando del evangelio, la salvación que es por la fe gratuitamente para todos los que creen, sea judíos y gentiles son iguales, ¿verdad? Y Romanos capítulo 4 están hablando sobre el concepto de la fe verdadera. La fe verdadera cómo es, la fe falsa cómo es. Entonces hablan de la fe, ¿sí? Romanos capítulo 5 están hablando de la justificación que es por la fe. Justificación que viene por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y Romanos capítulo 6 están hablando sobre el bautismo, ya en que ya uno está muerto con Cristo, resucitado con Cristo, ya vive sujeto a él, dice, ¿verdad? 7, conflicto siendo justo. Aún siendo justo santo, pero tiene conflicto, porque tiene la carne pecaminosa, quiere jalarla a uno, ¿verdad?, en pecar.
cómo distinguir y cómo pensar, cómo dominar la habla. 8, están hablando ya aquí del Espíritu Santo, siendo justo santo, guiado por el Espíritu Santo, cómo supera y vence por medio de la fe, dice. Capítulo 9, están hablando sobre Israel, ¿verdad? Porque Israel siendo creyente, pero fueron equivocados de una forma tan gravemente, hasta matar a Cristo, hasta sigue, ¿verdad? Sigue incrédulo todavía. Por eso, ¿cuál es la verdad, fe verdadera que Dios quiere por medio de Israel, pueblo de Israel? Hablando y Abraham, Isaac, Jacob y Esaú y Jacob, ¿verdad? Entre dos. Y también cómo es la verdad, condición que Dios pone para que tenga una fe verdadera. ¿Cómo es, verdad? La fe que Dios quiere también, ¿verdad? Ese detalle se habla. Donde ahora estamos ya Romanos 10, están hablando ya para poder entrar en Cristo Jesús, ¿verdad? Por la fe, siendo justificado por la fe, siendo salvo únicamente por la fe. Misma verdad, mismo pueblo de Dios, escogido de Dios, pueblo de Israel, que tenía todo ello. Final ello, no se aferraron en la justicia de Dios por la fe, sino en su propia obra, siendo su propia justicia, quedaron desechados. Dice. Por eso acá sigue hablando Romano, únicamente la justicia es por la fe, dice, por la fe, no por la obra. Mínima obra no se incluye en esto tampoco. Por eso constantemente Romanos capítulo 10 está hablando, ¿verdad? ¿Hasta dónde estamos llegando? La salvación es por la fe, dice. La salvación únicamente por la fe, por la fe, por la fe. Ahí nunca se aplica nada obra. Pero ahora apenas ya Dios quiere hablar. Segunda salvación, ¿verdad? Ahora Dios quiere hablar apenas ahora segunda salvación, que es la salvación de la vida cotidiana, ¿verdad? En nosotros que somos salvos justos. Pues ahora ya está traspasando, ¿verdad? De la salvación, hablando de la salvación desde 1 a 10, capítulo 1 a 10 de Romanos, ¿verdad? Ahora este punto ya quiere llevar hacia Santiago. Claro, la salvación es puramente por la fe, sin obra. En la salvación se mete mínima obra, ¿verdad? Uno va a terminar maldito, dice la Biblia. Solamente por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, por perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo, viene la salvación perfecta y eterna. Ahí viene confirmación total y eterna por la sangre de Cristo, nuestro perdón eterno una vez para siempre. Entonces uno ya siendo confirmado total por la fe, con la justicia de Dios, por la cual ya uno obteniendo por fe, ya entra al reino de Dios y cómo llevar una vida aquí en la tierra santa y justa, limpia, ya quiere enseñar este punto. Así que la salvación de vida, segundo nivel de la salvación. No está hablando aquí del perdón del pecado, que es la condición para entrar al reino de Dios, sino la vida cotidiana, cómo llevarla con santidad, con justicia, sin pecar, cómo vencer al mundo, cómo vencer al diablo, cómo llevar una vida aceptable ante la presencia de Dios. Ese punto ya quiere entrar. Por eso, esta verdad, un punto de cambio, hablar, pero otra dimensión de fe, ¿verdad? La vida de justo, del justo que es por fe, sin obra. Ahora ya, siendo justo, está bien dispuesto para llevar obra. Pecador no, siendo justo sí, está bien dispuesto para llevar una obra santa, justa, limpia. Por eso está hablando un punto de, ¿verdad? Cambio de tema. Por eso esto dice, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Más vosotros no vivís según, no, a ver, capítulo 10, ¿verdad? Sí. Romanos capítulo 10, verso 9. Si yo leo otra vez.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La vez pasada, ¿verdad? Compartí. Sin que sea por el Espíritu Santo, nadie puede decir Jesús eres el Señor. Uno con boca dice Señor Jesucristo, Señor, Señor. No sirve nada esto. Con boca dice Jesús es mi Señor. Señor es Jesús. Jesús es mi Señor. No sirve. Hablar solo por boca, sin sujeción verdadera, internamente, sellado del Espíritu Santo, sujeto al Espíritu Santo. No vale nada. Decir solo por palabrería no sirve. Aquí lo que dice el Señor es con el Espíritu, con sinceridad en el fondo de corazón, está hablando hasta confesar con su boca, ¿verdad? Lo que está cumplido en su corazón se confiesa por boca. Por eso ahora están hablando, verso 9, y sí, que sí, confesare con tu boca que es Jesús el Señor. Ya por el Espíritu Santo, ya creyendo total en esto, ¿verdad? Ya no tengo yo derecho de accionar según mi gusto, según mi, ¿verdad? Propia decisión. No, porque mi Señor es el que me manda. El Señor es el que me domina. El Señor que, ¿verdad? Me lleva. No tengo libertad en elegir lo que yo quiera. No, porque el Señor me guía, me domina, me señorea. En esa sujeción, ¿verdad? Está hablando. Por eso sí, confesar con tu boca que es Jesús el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó a quien a Cristo, ¿verdad? De los muertos será salvo. Entonces el Señor que mora en mí levantó a Cristo de los muertos. Entonces me va a levantar también del cuerpo mortal para que yo viva con una vida santa, justa, limpia. Como Cristo dijo a la mujer adúltera, yo te condeno y vete y no peques más. Ahí se cumple esa palabra. Vete y no peques más. Entonces uno lucha contra Satanás. No se arrastra por el diablo, por Satanás, sino lucha contra Satanás, contra el mundo, contra la tentación del mundo, contra su carne pecaminosa, porque está sujeto al Señor Santísimo. Con esa santidad uno lucha contra su propia carne pecaminosa, su cuerpo mortal, por causa de hábito pecaminoso, y lo vence al cuerpo y lo lleva según la voluntad de Dios. Por eso ahí viene la resurrección de este cuerpo mortal. Esto está hablando. ¿Será salvo de qué? De la corrupción. ¿Será salvo de qué? De esa contaminación. ¿Será salvo de qué? Desde el mundo, de toda la tentación pecaminosa de que viene del diablo y del mundo entero. Será salvo. No salvo como perdón de pecado. No está hablando ahí. Está hablando será salvo de la contaminación en su vida cotidiana, sino llevando una santidad, una vida limpia, santa, justa, perfecta. Así uno pueden glorificar al Señor. Está hablando de este punto. Por eso la vez pasada, ¿verdad? Hablando Romano, capítulo 8 un poco, mostré, ¿verdad? Sobre este tema. Por eso es importante aquí, Romano capítulo 8 un poco, que para que entiendan mejor. Sí, versículo 10, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso 10 dice así. Pero si Cristo está en vosotros, está hablando ya condición que esté uno sellado del Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Pero sí, no está hablando a cualquier persona, sino al que está con Cristo, renacido, justo está hablando, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este pecado está hablando no como deuda, sino como hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa, más el espíritu vive a causa de la justicia. Se explica versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, está hablando lo mismo del Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? Donde recién compartimos. Está hablando lo mismo acá, ¿verdad? Pues Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también que vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Por eso, uno que es sellado con el Espíritu Santo, en su conciencia, en su espíritu mora el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo,
El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos y levanta y vivifica su cuerpo. Este cuerpo pecaminoso lo vivifica para que uno haga con su obra divina, según la voluntad de Dios, según la palabra del Señor, según todos los mandamientos de Dios, y no peca, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí están hablando sobre ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para llevar una vida limpia, sana, justa, salvada de la corrupción del mundo, contaminación con el mundo. No hablando aquí jamás del perdón del pecado, como hoy en día mucha gente equivocadamente predica, ¿verdad? Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí están hablando del perdón del pecado, solamente por la fe, creyendo por la fe únicamente. Aquí no se obra mínima obra, ni condición, ni comerá circuncisión o confesión, petición del perdón o oración de fe, nada, ni bautismo, ni nada cambio, nada obra. Ahí están hablando solo creen, la fe, nada más. ¿Cómo llega a la justicia de Dios? Por la fe únicamente. Solamente por la fe. Creyendo nada más, ¿verdad? No se pone mínima obra. Si poner mínima obra, ya contaminar el Evangelio de Cristo. Uno no se conecta con el Espíritu de Dios. Por eso, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Ahí están hablando del perdón del pecado, primer salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta salvación no es el perdón del pecado, no primer nivel de la salvación, segunda nivel de la salvación, una vida justa, limpia, sana. Está hablando de la vida como la salvación de vida cotidiana. 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso uno que cree en el Cristo Jesús no será avergonzado, porque ellos son santificados, justificados, será glorificado final por Cristo Jesús, por la fe. Por eso todo, no hay nada diferencia, sea judío o gentil, todo es la misma condición. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, porque no hay diferencia entre judío y gentil, hay judío y griego, ¿verdad? Todo aplica igual. A los judíos por la fe, ¿verdad? Bendice. Al griego por la fe, bendice, dando la salvación eterna, la vida eterna. Por eso judío y gentil es igual. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo dice, sea judío o gentil. Por eso sigue hablando así, todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por eso, el evangelio que es poder de Dios para salvación a aquel que cree, aplica al judío y al griego igual. No hay nada de diferencia, dice aquí, igual, la misma palabra, verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan también, ¿verdad? Por eso, uno que ya invocan al Señor, uno buscan al Señor, aplica, ¿verdad? Por ejemplo, es invocar cuando hace uno, estando en condición de pecador, invoca, busca al Señor, Señor, yo soy pecador. Como, ¿verdad? Publicano, ¿verdad? Como publicano, oró ante el templo, golpeando su pecho, ni mirando al cielo por vergüenza. Dios se propició por mí, porque soy pecador. Siendo pecador, invoca. Esa invocación no es condición para ser salvo. Como que no tienen nada que hacer o no pueden nada que pueda hacer por su pecado. Por eso pide, ¿verdad? Sé propicio por mí, sálvame a mí, tú a mí salve, ¿verdad? Porque soy pecador. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy muerto. En este caso, ¿verdad? Por eso Cristo vino hace 2000 años para salvar ese tipo de pecadores. No penséis he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque Cristo no busca ningún justo por su obra, sino a los pecadores, ¿verdad? Para salvarlo por la obra de Cristo. ¿verdad? Por eso, al que, ¿verdad?
al que invoca en este sentido siendo pecador, Señor no rechazaría su invocación, búsqueda de ellos a Dios para su salvación. Esto sí, ¿verdad? Pero la invocación no es confirmación de la salvación nunca. Invoca a uno buscando a Dios como su Salvador. Cristo salvaría ¿cómo? Dando su evangelio, que es poder de Dios, para que uno lo oiga y lo crea. Por la fe final será salvo. Entonces, siendo justo, también aquí tiene que ver esa invocar, pedir, orar, es cosa de justo, no de pecadores. Como tal está escrito, ¿verdad? Y San Juan, capítulo 9, verso 31, Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino al que es temeroso de Dios, el que hace la voluntad del Padre, a ese oye, dice. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser santificado, justificado, renacido, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso, la invocación, la oración, la adoración, todos son de justos, no de pecadores. Por eso, siendo santo, uno levanta su mano, busca a Dios. Orando a Dios, busca, invoca al Señor. Por eso, el invocar no es cosa de pecadores, sino de justos. ¿Cómo pueden poner a los pecadores diciendo, invoque el nombre del Señor, usted será salvo? A usted invocó, pidió perdón y oró al Señor haciendo oración de fe, usted es salvo. ¡Qué mentira! Una mentira absolutamente diabólica. Así uno creyendo puede entrar al cielo. Yo invoqué al Señor, que me perdone. Yo pedí perdón a Dios, que me perdone. Entonces yo soy salvo, yo puedo entrar al cielo. ¿Cómo? Entonces Cristo vanamente murió entonces. Por su invocación usted puede llegar a ser salvo, buscando a Dios, invocando al Señor. Por eso usted se libera del pecado. Entonces Cristo vanamente murió en la cruz. Como muchos judíos creían, yo soy salvo porque soy circuncidado. ¿Para qué sirve Jesús entonces? Para ese tipo de judíos que creían así, pasa lo mismo con los gentiles hoy en día. Yo pedí perdón, yo acepté a Cristo como mi Salvador haciendo oración de fe. Yo soy bautizado, soy nueva criatura. ¿Dónde está el valor de la sangre de Cristo? ¿Dónde está parada su fe? En doctrina humanizada falsa, no en el evangelio de la sangre de Cristo. Esa fe fraudulenta. A usted o a uno que crea así lleva al fuego eterno. Por eso realmente, ¿verdad? Aquí tienen que discernir bien. Esa cosa de invocar no es de pecadores, sino de los justos, creyentes verdaderos. Aún siendo pecador, invoca realmente con su corazón sincero, arrepentido para la salvación, buscando la salvación verdadera. En este punto Dios no va a ignorar, pero Dios nunca toma esa invocación como la condición de su salvación, nunca, jamás. Si usted invoca siendo pecador, supongamos, buscando a Dios, Dios envía a su siervo, Dios envía a su justo, Dios envía a su iglesia santa para presentar el evangelio de la salvación eterna de Cristo, para que usted oiga bien el evangelio y crea, sea salvo por la fe. Por la fe sí, con su invocación será salvo, mentira. Siendo justo, si invoca al Señor, siendo ya justo, sellado del Espíritu Santo, por cualquier situación, condición, por cualquier peligro, dificultad, problema, persecución, tribulación, en todo lado predicando, ¿verdad? Se confronta de todo. Uno, ¿cómo no va a invocar al Señor? Para que el Señor lo salve de toda la circunstancia. Por eso, en este caso, Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese todo aquel que invocare el nombre del Señor, está hablando de la invocación de lo justo, será salvo de toda la circunstancia peligrosa. No está hablando del perdón de pecado nunca. Por eso sigue aquí, dice 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sí, por eso invocar a quien no han creído, ¿cómo puede invocar? Dice. Por eso uno primero, por la fe creyendo, viene a invocar. Invocar es como el resultado de creer, no como una condición para creer, no. O sea, cree en el evangelio verdadero
Por lo cual, como resultado viene invocar. No solo invocar. Uno invoca al Señor y como ora y adora, congrega y predica. Uno sirve y ofrenda. También, ¿verdad? Uno ya lleva su servicio de vida para Cristo. De todo viene. Entre muchos resultados que vienen de los creyentes verdaderos siendo santificados, justificados, es uno invocar. ¿Cómo puede decir? Invoque al Señor, usted será salvo. ¿De qué? De todos sus pecados. Ahí está, error terrible. Únicamente la salvación es por el Evangelio, por medio de la fe. Por eso dice Romanos 1:16, ¿verdad? ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Para quién? Para aquel que cree en qué? En el Evangelio de Cristo. No hablan de nunca invocación. Esta invocación no para pecadores, sino para justos. Siendo ya creyente en el Evangelio, renacido salvo, sí, uno invoca al Señor, ¿verdad? Para continuación de su vida santa, justa, limpia y cumpliendo la ambición, para que el Señor lo cuide y proteja de todo. Será salvo de todas las circunstancias. Eso significa, no debería interpretar una forma equivocada, terrible, jamás, ¿verdad? Por eso está hablando dos dimensiones de salvación acá, versículo 10, capítulo 10 y verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, esta justicia, justicia de Dios por la fe. Con esta justicia uno por la fe entra al cielo, ya ganando esa salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta salvación, salvación de vida cotidiana para llevar una vida limpia, sana, santa, ¿verdad? Por eso dos tipos de salvación de diferentes dimensiones se está hablando aquí. No hay que mezclarse. Cuando se mezcla, viene gran peligro. ¿Sí? Voy hasta aquí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Hoy también profundizamos como tal está escrito Romano capítulo 10. Hoy en día mucha gente se confunde con esta parte, como si fuera invocar como una condición para entregarse a Cristo. Jamás puede ocurrir, Señor. Realmente, por la fe en el Evangelio de Cristo, si uno liberado del pecado por fe, sellado del Espíritu Santo, uno va a ser renacido final, entregado en Cristo también. Así, Señor. Porque hoy en día, a nivel de fe, mucha gente no sabe cómo aterrizarse en cualquier doctrina, en cual enseñanza. En este punto, mucha gente está confundida. Pero la Biblia, palabra de Dios, tan claramente nos habla. Así que bendiga al Señor a todos nuestros hermanos, renacidos con toda esa base del conocimiento, que prediquen bien para poder rescatar a muchas almas y muchos que aún no son salvos. Y se acerca esa palabra, estudio bíblico romanos, que estén bien despiertos para poder llegar a ser salvos por la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. No por confesión, petición, oración, ni bautizo, ni invocación, sino por la fe en el Evangelio de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos toda la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, así que mañana vamos a tener el culto de miércoles, ¿verdad? Con la enseñanza de la iglesia Seúl. El jueves por Zoom vamos a tener la reunión de servidores. El viernes estudio bíblico Apocalipsis sobre tema de mercadería y la lamentación de mercaderes en la tierra. Importante, aprender cada cosa, tal dice en la Biblia, ¿verdad? Y el sábado, ¿verdad? A las 9:30, a las 10, siempre fiesta celestial y escuela bíblica para todos los niños. Y este sábado a las 11 sería, ¿verdad? Por Zoom, ¿sí? Para escuela bíblica de niños de primaria, ¿sí? Y también, y este domingo siempre el culto presencial, ¿verdad? Así nos superemos. Y siempre importante, siendo justo renacido, que sepan evangelizar, ¿verdad?
Por eso, presentando el seminario ya está grabado, puede también, y abriendo la Biblia también, ¿verdad? Paso a paso, ¿no? Siempre estemos bien pendientes en compartir el Evangelio sin cesar, ¿sí? El día 14 a 17 de abril, por 4 días, vamos a llevar el noveno retiro de verano, ¿verdad? En cada instalación de nuestra iglesia aquí en Costa Rica y presencialmente y también por Zoom, Facebook, YouTube, también se va a emitir la prédica. Así que ya con tiempo, contactando con todo nuestro conocido y amado y desconocido también, intentamos a invitar para que ellos se acerquen a la palabra de Dios para que sean salvos. ¿Sí? Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, mucho saludo a toda su familia, a la par de ustedes y nos vemos mañana sin falta. ¿Sí? Que descansen para mañana. Hasta luego.